Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy tenemos de nuevo aquí a Daniel Torregrosa. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido. Pues encantado, muchas gracias de volver. Estoy en racha con vosotros, me encanta. Químico, bioquímico, divulgador, un culo inquieto que siempre te gusta aprender. De hecho, en tus libros hablas de mucho más que solo de química, realmente. Con la excusa de la química hablas de todo tipo de cosas. Pero quería empezar preguntándote cómo te metiste en este mundillo de la química. ¿De la química o de la divulgación? O de las dos cosas. Empecemos por la química. Yo creo que empezó a lo mejor lo que primero empezó, yo creo, sospecho que empezó primero la química y luego dijiste voy a No, divulgar. no, no, no. Primero empezó mi afición por la divulgación científica, que ¿Sí? sí, empezó pues con 13, 14 años. Y hasta entonces yo prácticamente no leía libros de nada. Leía cómics, leía TVO, Mortadelo y Filemón, cómics también, un poco también más de adultos. Pero si yo tuviera que recordar de los primeros libros que yo he leído, pues sí, puede ser, por ejemplo, 1984. Y recuerdo que fue en 1984 de Orwell y lo leí en 1984, con lo cual yo tenía 15 años. O sea, yo soy un lector tardío. Y en esa misma época ya me gustaba la ciencia, pero empecé a interesarme por la divulgación. O sea, por Mm. complementar un poco lo que uno estudiaba en las clases, que también tenían muy buenos profesores de ciencias y de física y química en el instituto. Entonces empecé a leer a Isaac Asimov, que para mí es el mejor divulgador científico de la historia. La gente puede pensar, pero si te gusta mucho Carl Sagan, sí, sí, pero Carl Sagan es posterior en mi vida. O sea, en los documentales sí, pero el Carl Sagan escritor, que me encanta, fue muy posterior. Entonces de esa afición de la divulgación, que yo he sido un lector compulsivo y lo sigo siendo de divulgación científica, pues bueno, llegó el momento de escoger una carrera. A mí me gustaba la física, pero en Murcia no había física. Con lo cual había química, que también me gustaba, y estudié química. Ah, De rebote. de rebote. Y luego escribes hasta libros sobre química. Cómo ves las Sí. cosas, ¿eh? Cuando te empiezas a profundizar sobre un tema, al final te acabas enamorando, ¿no? Que eso que Pues hablan a veces de amor a primera vista y muchas veces no es así. Es cuando lo conoces o la exacto. conoces o... Y fíjate, cuando Carl Sagan decía que cuando uno está enamorado, está deseando salir a la calle a contarlo. Y ese enamoramiento que él tenía por la ciencia, pues lo hacía así. O sea, Carl Sagan hablaba de una pasión por el conocimiento y por transmitirlo, y él lo llevaba con esa vehemencia, con ese espíritu tan lírico, que es siempre una referencia y sigue siendo. O sea, estos últimos días yo estoy revisitando vídeos y a Carl Sagan y digo, pues es que esto es súper actual ahora con toda la polémica esta, polémica entre comillas, que si en Estados Unidos dicen que tienen pruebas de ovnis o de como los llamen ahora, que han aterrizado, no sé qué. Te coges los vídeos de Carl Sagan de los años 80 y le pegan cada viaje a esas afirmaciones que los deja temblando. Sí, porque, ¿qué dicen, por ejemplo? Me ha picado la Bueno, curiosidad. ¿qué dicen de los ovnis? Bueno, lo hemos visto este verano. O sea, todo el tema de que dice la NASA, que hay gente que afirma que tiene pruebas de que hay restos de que se han estrellado unos ovnis. Entonces, No, Carl Sagan, ¿qué decía? Carl Sagan, pues bueno, por ejemplo, que es raro que siempre no tengan una prueba de que hayan cogido el cuaderno de bitácora del piloto y que luego, después de sortear millones y billones de kilómetros, se estrellen aquí. O sea, de lo lejos que tienen que venir porque se peguen el castañazo, y precisamente siempre en Estados Unidos, que es curioso. Parece ser que nada más que se estrellan y nada más que pasa estas cosas en Estados Unidos. Y les Bueno, y así, atacan siempre, y ¿no? así En las mucho más, pelis. claro, claro. Y siempre Sí, todas estas cosas se lanzan cuando se quiere ocultar algún tipo de problema de otro tipo. Entonces es como lo de soltar la bomba de humo. Entonces hemos sí. tenido por aquí, pues eso, imputaciones a Donald Trump, cosas así este verano interesantes, que lanzando otra bomba de humo parece que la atención se desvía a un sitio y no a donde tiene que estar. Claro, bueno, es la que la mejor técnica de Sí, manipulación. funciona Igual que, muchísimo. igual que a un niño pequeño, cuando está encaprichado con una cosa, llorando con una cosa, en vez de decirle no, no llores por eso o no, no sé qué, distraerle con otra cosa. Sí, Es que al eso final no somos falla. como niños pequeños, las Sí. masas. Y si Sí, es sorprendente, sí, si sí. llama mucho la atención, si es decir, oye, mira, a ver si nos visitan los extraterrestres, pues eso, claro, todo el mundo se interesa muchísimo.
Mm. Sí, claro, es algo a lo mejor hace tiempo que no se hablaba tanto, ¿no? Y se vuelve, es como todo es cíclico, ¿no? La Sí. gente se olvida Y de ojo, todo. la gente puede pensar, es que eres un negacionista de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. No, no. El negacionista es el que niega algo para lo que hay una evidencia científica. Hay gente que niega que la Tierra sea esférica y dice que es plana, pero eso es va contra una evidencia. Yo no voy contra nada porque no hay ninguna prueba de que nos hayan visitado ningún extraterrestre. O sea, no es negacionismo, es solamente decir, oye, si me enseñan las pruebas, pues yo soy el primero que vamos, daré salto de alegría, pero me temo que no. Me temo que de momento no, Ya. y si alguna vez ocurre, pues sería quizás el descubrimiento más asombroso de la historia de la humanidad. Y si eso ocurre, Ujú. Adrián, sería alguna sonda espacial de alguna misión espacial en algún satélite, por decir algún nombre, en Europa o en Encélado del sistema solar, que detecta algún tipo de rasgo de vida biológica de tipo bacteriano, seguramente. Ni siquiera un pulpo, Ya. y menos pulpos que hablen o que sean inteligentes. Pero bueno, eso es muy improbable, pero no imposible. O algún rastro también, algún marcador en el espacio que se pueda observar ahora, por ejemplo, con el telescopio James Webb, de alguna molécula, pues que son moléculas que son biomarcadores, o sea, que están asociadas a la vida y que se pueda establecer un origen biológico de esa molécula en el espacio. Pero también eso sería muy complicado, pero posiblemente. La opción de un ovni que se estrelle en el desierto de Alabama y salga alguien diciendo que lo ha visto estrellarse y que tiene los restos biológicos, pues bueno, sería la ideal, pero enséñanosla, o sea, danos esas pruebas, que no las tiene nadie. Bueno, ellos dicen que las Bueno, tienen siempre, escondidas. claro, eso siempre, claro. Esa, pero bueno. Y también hay gente que dirá, bueno, ¿tú no has conocido nunca a un marciano? Siempre hay, hay más de uno o de una que dices, este no puede ser Sí. de este planeta. Y luego el componente racista que hay muchas veces cuando, por ejemplo, si has visitado Egipto, siempre se dice que las pirámides las hicieron los extraterrestres, porque ¿cómo la van a hacer esto si tiene un país desastroso esta gente que hay aquí? ¿Cómo ha podido hacer estas obras monumentales? Hay un componente ahí ideológico ahí Ujú. un Y los poco mayas, salvaje. O los claro. mayas, por ejemplo. ¿Cómo es Lo- posible? No, serían los lo- extraterrestres. Oye, lleva cuidado, hay que llevar cuidado también con esos mensajes, que detrás de eso también hay un trasfondo bastante nocivo. Y que están alineados, dicen, que las pirámides, los mayas y no sé por dónde, por Asia, que habían también unas parecidas y decían que Sí, estaban todas también. alineadas en el mapa. Algo así era la teoría como... Claro, la primera vez que lo escuchas dices, hostia, hostia, si está todo alineado, qué coincidencia, ¿no? Pero no es tan sencillo como eso. Alineados en una tierra plana, que ya es lo que faltaba ya. No sé dónde, hace poco que leí una teoría sobre que si existieran extraterrestres y por el hecho que no podríamos conocerlos por un punto de que si los conociéramos significaría que están muy desarrollados, muy avanzados más que nosotros. Entonces, en ese caso de que estuvieran muy avanzados, em, unas razas muy avanzadas acabarían abandonando su propio cuerpo y vivirían en un mundo virtual donde se pueden, un poco tipo el metaverso que se está montando ahora, Sí, o sí, Ready sí. Player One, hay series también que se basan en eso, y que dirían que una raza avanzada acabaría viviendo en su propio mundo virtual, ¿sabes? Ah, Entonces, pues muy claro, no interesante. viviría en el mundo físico. Pues un argumento chulísimo para la ciencia ficción, porque está muy bien. La verdad es que tiene. Y en la película Interestelar, aunque sea un poco spoiler, pues se juega un poco con eso, ¿no? Con esa comunicación también de una civilización o nosotros mismos que se conectan con el pasado. O sea, bueno, hay mucha ciencia ficción ahí, pero muy interesante. Además, una cosa importante, todo esto, incluso de los ovnis, todas estas cosas, generan interés, y si ese interés se puede aprovechar para aprender cosas de ciencia, bienvenido sea. Siempre con el escepticismo, por supuesto, y no creerse las chorradas. Pero bienvenido sea. La búsqueda, por ejemplo, de vida fuera de la Tierra, que se puede parecer infructuosa, la astrobiología como disciplina, pues genera ese conocimiento material que puede servir para problemas que tenemos en la vida cotidiana. Y a lo mejor, quién sabe, si alguien investigando el origen de la vida en su laboratorio, pues puede descubrir una bacteria que contribuya a mitigar los problemas del cambio climático, o esa investigación básica. Y ese camino también, como el poema de Cavafis, el de Ítaca, ¿no? Ese famoso poema de Cavafis, donde habla de Ítaca, que viene a decir que lo importante de la vida muchas veces es el camino, no la meta. Pues ese camino también en la ciencia es súper bonito en esta parte, en este mundo de exploración.
Y el mundo del mm, misterio es muy interesante, si no, y la gente muchas veces, muchos científicos llegan a la ciencia por cosas que han sido del mundo del misterio, pero han madurado, evidentemente. O sea, son cosas que, bueno, de pequeño te puede interesar o atraer, pero tienes que madurar. Mientras no intenten venderte un producto para sacarte el dinero o para influirte ideológicamente o para, bueno, o para manipularte, pues bueno, en un principio puede estar bien ese interés, porque al final la ciencia es un misterio también, o sea, y es intentar resolver retos con el método científico, con el rigor, la escrupulosidad y la seriedad, pero yo no, la gente que le interesa alguna vez algo relacionado con algo alternativo, etcétera, pues no los doy por perdidos, ya los que ya sí, son muy sí, mayores sí, a lo sí. mejor sí, no los doy por perdidos porque son gente o personas que se cuestionan cosas, que tienen un interés en algo y solo les falta pues seguir un poco evolucionando y bueno, ya cada uno decidirá hacia dónde acaba. Sí, sí. Y quería aterrizar esta nave del misterio y volver a ti, Volvemos, sí. porque has dicho primero que eres un lector tardío, que empezaste con 15 años. No considero yo que seas un lector tardío. Con 15 años, mucha gente te dirá, eso es muy pronto. Ojalá una pasión se empezara con 15 años. Muchas pasiones no se descubren hasta mucho más Sí, tarde, pero cuando ya... Adrián, parece que ahora mismo estamos todos preocupados que los niños tienen que leer muchísimo con 8 años. Mm, Y la ya, gente sí. presume de hijos, no serán los míos que no leen, tienen más de 15 años. Bueno, 15 uno, prácticamente 15 uno, la otra 17, pero leen muy poco. Y parece ser, y a mí me encanta cuando amigos me dicen, es que mi hijo con 8 años ha leído no sé qué, digo, ostras, qué pasada, ¿no? Pero en mi caso no me llega y no me funciona. Yo sé que has dado consejos maravillosos para que tus hijos lean, pero en mi caso leen poco, leen mucho cómic y leen algo, pero no sé por qué. O sea, y tampoco lo doy por perdido porque ya llegará el tema si llega. Y si no llega, pues Claro, es que es eso, tampoco pasa tiene, nada. tiene que llegar. Y los Tiene que consejos que llegar. decías que he dado eran justo como lo contrario, para al menos no Sí, 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 sí. desincentivar, al menos. Que hay muchos padres que para que quieren que lea el niño lo que hacen es justo haciendo Sí, técnicas que castigarlos. crean justo lo contrario, Sí. ¿no? Claro, No al menos no funciona, eso hagas no eso. funciona. No, eso No, no y una funciona pasión, nunca. el leer es una pasión y no se puede inculcar esa pasión de forma tan fácil. Se puede ayudar a ello, pero si en esa persona no nace la pasión, no nace, ya Exacto. está. O Ya está, sea, no pasa ya nada, no está. pasa nada Es que tampoco. no pasa. Y a lo mejor con los años lo descubrirá, porque hay mucha gente que me dice, si es que a mí me obligaban a leer en el colegio y no me gustaba. Y hasta que no han tenido 25 o 30 años, o los que sean, no han empezado a leer y a leer por gusto. Se han olvidado ya de esa tortura que era leer, ¿no? Sí. Y es por culpa precisamente de esas técnicas en el colegio, de que te obligan a leer un Quijote con 15 años y muchos que no han leído nada, empiézate con un Quijote, pues no empieces con un Quijote. A Y mí además el, me el gustó, ¿eh? Quijote, Pero el porque yo Quijote hay que leía. leerlo con 40 años o más de Bueno, yo 40 con años. 15 lo leí, pero fue una versión adaptada. Y me gustó, pero porque yo ya leía, pero la mayoría de mis compañeros no se leyeron ese libro. Pues el Quijote, que es una pasada de libro, una maravilla, hay que leerlo cuando uno ya tiene en la vida una mochila bien cargada de experiencias, porque entonces lo disfrutas de una manera espectacular. Cuanto más mayor, mejor. Muy O bien. revisitarlo. El que lo haya leído una vez, si ha tenido una mala experiencia, aquí recomendamos que alguien lea el Quijote o que coja algún pasaje. Y es un libro tan actual que es alucinante. Y de nuevo, otra vez volviendo a ti, que Sí. siempre nos desviamos. Has venido a hablar de tu libro. O no, no pasa nada. No te No, no, preocupes. ya lo sé, ya. Si eres tú mismo el que te gusta desviarte, pero está guay. Acabar hablando del Quijote cuando hay que leerlo. Está guay, se queda como una frase. El Quijote hay que leerlo cuanto más tarde mejor, a partir de los 40. No, quería preguntarte cuándo empezaste tú a divulgar. A interesarte por la divulgación Sí, es distinto, pues ¿sabes? efectivamente, seguimos. O sea, yo cronológicamente, pues yo era un gran consumidor y fíjate, con 40 años, ¿eh? O sea, con 40 años acababa de nacer mi segundo hijo. Yo daba clases por las tardes en un máster que luego pasó a ser máster universitario y por las tardes yo no trabajo, mi trabajo era horario de mañana. Y estando, bueno, consumiendo divulgación científica, en 2010, pues era un momento donde había muchísimo blog de divulgación.
blog que ya no existe ninguno prácticamente, o sea, que existen muy pocos. Y yo dije, y esto lo hice además una tarde con mi hijo, que tendría cerca de un año, en brazos, estaba yo con el ordenador, digo, ostras, pues voy a ver cómo se abre un blog. Entré en Blogger, pues, curioseé un poco en internet y bueno, y empecé, que está ahí, o sea, abrí un blog directamente. Hasta Ujujú. ese momento yo no hacía nada de divulgación. Era solamente un ¿Y, consumidor. y de qué era el blog? Pues el objetivo del blog era dejar rastro de las cosas que a mí me gustaban para que mis hijos las leyeran cuando fueran En mayores. Porque, general, de lo que fuera. general, No era de general. De hecho, química ni de... no, qué va, para nada. Empezó el blog, pues las primeras entradas son el vídeo de Carl Sagan, de Un punto azul pálido, de ese punto azul pálido, que es el nombre del blog. Una entrada sobre Blade Runner, sobre vídeos que yo veía en la televisión, en algún programa en redes, a lo mejor lo compartía en el blog, alguna reseña de algún libro, y empecé como hábito, pues decir, si yo lo que quiero es que mis hijos, y luego quien sea también, ¿no? También hay una parte de ego, ¿no? Todos los blogueros tienen su ego, por supuesto, de dejar ahí un poco, que te gusta que te lean, que te interactúen, pero Todo realmente el divulgador, claro. objetivo era dejar un cuaderno de bitácora con rastro para que mis hijos, cuando fueran mayores, dijeran, oye, mi padre, ¿a qué le gustaba a mi padre? Ese fue el objetivo. Luego han llegado libros. Yo no esperaba ni mucho menos escribir libros ni dejar otro tipo de soporte más sólido que un blog, que algo tan inmaterial, ¿no? O tan volátil como algo en ¿Cómo, Internet. cómo empieza tu último libro? ¿A quién se lo dedicas? Y el primero también, a mis hijos. ¿Cómo? Y el primero también se lo dedico a ellos. Pero me gusta mucho Sí, cómo. sí, No sé si te acuerdas. claro que sí. Además los tengo aquí. Mira, fíjate, el primero, que es de mitología y ciencia, lo dedico diciendo para Diana y Dani, mis únicos dioses. Y el segundo, el de química asombrosa, para Diana y Dani, mis agrupaciones atómicas favoritas. Ese. Que es el que están relacionadas las dos dedicatorias con ellos, por supuesto, pero con el contenido del libro. Sí, exacto. Me gusta mucho esa dedicatoria, Bueno, por pues eso en me he lo del blog se acordado. hizo grande, Sigue, sigue. empecé a conocer gente, la gente comentaba, empecé a entrar en Naucas, que antes se llamaba Amazing, empecé a escribir en otros sitios, empiezas a hacer cosas, empiezas a hacer cosas, a hacer cosas y te ves abocado a una actividad inesperada totalmente, pues que me haya llevado a sitios pues, totalmente maravillosos, como yo que sé. Por ejemplo, yo también era un gran lector de Muy Interesante y ahora colaboro con Muy Interesante. O Ujú. era un lector del periódico La Verdad de Murcia y colaboro con el periódico La Verdad de Murcia. He dado Cada mes charlas, publicas con ellos o sí, con Muy una, Interesante, por una ejemplo. columna, no, cada mes, estoy con los especiales, puede ser cada varios meses, 2 meses, mínimo cada 2 meses. Ujú. Pero bueno, en 1000 sitios más, que sería dificilísimo porque ya me abruma saber todo lo que hago en un año. Digo, esto es una locura. Y sobre todo lo más importante, conocer gente con tus mismos gustos, hacer amigos vamos, amigos casi hermanos en el mundo este de la divulgación, ayudar a gente que te ayuda, que te lee manuscritos, yo he ayudado a otros compañeros, o sea, una actividad de verdad súper apasionante que coincide con mi afición. Claro. Si esto se convirtiera en profesión, seguramente se acabaría todo. La música bajaría el volumen, porque gente que ha dado el salto de ser aficionado o amateur, cuando se profesionaliza, pues luego, por ejemplo, en el tiempo libre lo que hacen es cosas distintas a lo que era su pasión antes. Si antes le gustaba o me gusta a mí ver un vídeo o algo, yo que sé, de ciencia, pues ahora yo, como es su trabajo, llevan 8 horas o lo que sea, o más, escribiendo de ciencia, pues quieren ver otra cosa. Sí, Es bueno, ¿tú curioso. crees Sí, que le bueno, pasa a sí. todo el mundo? Le pasa a mucha gente que yo he conocido, ¿eh? Ujú. No sé si me pasaría a mí, pero le pasa a mucha gente que pierden, de hecho, mucha gente que yo conozco, porque llevo muchos años aquí en Murcia con gente de aquí, divulgadores de Murcia, pues han tenido la suerte de profesionalizar y dedicarse a esto, y luego me dicen, mira, Dani, cuando haces una conferencia en la biblioteca regional, aunque te traigas al mejor, yo es que los viernes por la tarde tengo que desconectar. Y he dado charlas, o he traído a gente interesantísima, que esa persona, años antes, hubiera estado el primero en la cola para entrar y ya no le apetece. Ya. Reconocido por Ujú. ellos, ¿eh? Sí, sí, Y lo, sí. y lo entiendo perfectamente. No, claro, es tu trabajo. Y también hace las cosas.
Yo también lo veo por el lado de que si lo haces todo por vivir, por comer, por dinero, también cambia la Sí. cosa. Y ¿No aceptarás conoces? cosas que a lo mejor no te gustan, porque básicamente porque ya vives de ello. De la Claro, otra forma, claro. es una especie de fuck you money, ya es diferente. Entonces ahí ya puedes decir cosas que sí, que no. Te ofrecen un libro y ahí puedes decir, pues no lo quiero escribir. Exacto. ¿Y tú no conoces gente que son profesionales de la informática que no tienen ordenador en casa? Porque yo sí. Hay gente que trabaja de informático programando todo el día y lo último que quiere hacer por la tarde es coger un ordenador, ni siquiera para ver una película ni nada. Yo conozco Ya, gente que no tiene ordenador personal o hasta hace poco no tenían y solucionan las cosas en el móvil o de un ordenador malísimo y les da igual porque están todo el día programando o trabajando de informáticos y no... Y a lo ujú. mejor era su Sí, pasión. Y a lo mejor antes era su pasión y estudiaron informática porque era lo que le apasionaba. En fin, sí, claro, bueno, pero nos tantas, desviamos otra tantas vez. horas de... Sí, nos volvemos a desviar. Y entonces te hiciste en químico, ¿no? Y además divulgador. Y tengo muchísimas preguntas que hacerte, como por ejemplo de tus libros, pero antes quería hacerte una pregunta más general y es el tema de la quimiofobia. ¿Cómo nació la quimiofobia? Y si realmente tenemos que tener miedo a toda la química. Pues fíjate, Adrián, hubo una época histórica reciente, 100 años, donde todo lo que sonaba a químico, todo lo que se añadía a la palabra química, tenía Ujú. un componente positivo. ¿Por qué? Ah, Porque, y tú si quieres, pregúntale a tus abuelos si viven, o indaga un poco a nivel familiar, porque hace 100 años, 80 años incluso, 100 años, la mortalidad infantil en España, en tu entorno, donde tu familia estuviera, era algo inasumible si fuera la misma ahora que la que había en aquella época. O sea, en cada familia tenía su desgracia, muchas de ellas asociadas a enfermedades infecciosas. O sea, yo lo cuento siempre, sí. en mi familia, o sea, mi abuela tuvo poco antes de que naciera mi padre, o sea, hace 100 años, sería ciento y pico años. Mi padre hubiera cumplido 100 años este año. Se murió con 92, pero hubiera cumplido 100. Estamos hablando de 1915, 1910. O Ujú. sea, para que no nos vayamos a la época de la Roma clásica ni la Edad Media, para que nos pongamos en una generación. Mi abuela, que la llegué a conocer, ¿eh? En la misma semana murieron dos hijos suyos de sarampión. En la misma semana. Uno con 2 años y otro con 4 años. No había vacuna del Sí. sarampión, no había una medicina, no habían tratamientos. Entonces, esa realidad cuando los antibióticos, las vacunas, las políticas de sanidad pública rurales, y cuando la gente veía eso y decían que era química, era medicina, pero también química, las vitaminas, las cosas, esa supervivencia, es decir, que pasamos que esto está salvando vidas, tenía un componente positivo. Incluso a lo mejor eran mucho más peligroso que lo que hay ahora. Y hubo, Ujú. y el éxito precisamente de ser positivo, el éxito de que haya crecido la esperanza de vida, el éxito de que gracias a la potabilización del agua de consumo hayamos triplicado la esperanza de vida en España en 100 años, de unos 30 y pocos a 80 y muchos, 85, 84, 85, casi el triple en 100 años, ¿eh? Que esto no hay que perder Ah, el... la segunda mejor del mundo después de Japón. Sí, sí, además muy buena, pero bueno, pero son datos globales, o sea, son datos que en el mundo han subido, o sea, han subido Sí. siempre. O sea, el acostumbrarse a ese éxito pues ha hecho que, por ejemplo, y los orígenes de esa quimiofobia, pues llegaran pues en los años ya 60, más que 60, años 70. Hay un libro que es un libro maravilloso de Rachel Carlson que se llama Primavera Silenciosa, donde Ujú. denuncia todo el abuso del DDT, por ejemplo, de plaguicidas organoclorados, y es cierto que son productos peligrosos, pero son productos peligrosos que tienen una toxicidad aguda muy baja. El problema era que eran biopersistentes, y ahí Rachel abogó por su control, pero no por su eliminación. Entonces, bueno, eso se unió también a técnicas analíticas más sensibles. O sea, que en cualquier muestra biológica, la química analítica, pues te saca cualquier barbaridad, entre ellas plaguicidas. Cualquiera tiene eso. Ujú. Entonces, esa sensación tampoco ayudó mucho la industria química con los grandes accidentes y cagadas que ha tenido la industria química a nivel de seguridad y a nivel de propagación, bueno, de barbaridades. O sea, eso yo no lo niego nunca y lo cuento en muchas charlas.
Y precisamente yo me dedico profesionalmente al tema de seguridad química y yo soy el primero que habla de lo malo, de las cosas malas que ha habido en la historia, pero también hay que contar la parte positiva del avance. Y cada uno luego que juzgue. Que se ha aprendido de ello. Exacto. Entonces, luego, el miedo, o sea, esa quimiofobia, Adrián, el miedo es la emoción más intensa que tenemos los humanos. Y eso lo decía Lovecraft, que tengo por ahí a Cthulhu, que me encanta Lovecraft. Y una frase de Lovecraft es que el miedo es el sentimiento más poderoso. O sea, si algo nos lo venden o nos lo presentan y nos genera miedo, ahí tenemos en nuestro cerebro la amígdala que enseguida nos va a llamar mucho la atención. Y más si es un miedo al que te pase algo a ti o a tus hijos, por ejemplo. Entonces, ese mecanismo cerebral del miedo es el que se ha ido utilizando para asustar. Y el tema de lo químico, de que la química es mala o que algo lleva química o productos químicos malísimos que te van al cáncer, etcétera, ese ha sido el camino que ha llevado esa quimiofobia, que es un prejuicio irracional hacia todo lo que sea la química o algo que lleve, que es absurdo, porque la química es todo, ¿no? O algún producto químico en concreto, que esa es la definición de quimiofobia. No es una fobia, es un prejuicio irracional. Así es como lo define la UPAC. Y yo, pues bueno, pues ya lo sabes, soy un bastante defensor un poco, pero defensor en el sentido de que quiero que la gente sepa de dónde viene ese origen de la quimiofobia, que la gente sea consciente de lo que hay, lo bueno y lo malo, y que tome decisiones con conocimiento y con fundamento. ¿Qué perderíamos si no tuviéramos esa química y ese conocimiento de la química? Ahora mismo todo lo que está a tu alrededor, todo lo que estás viendo por ahí, hay procesos químicos detrás. O sea, se perdería todo. Y uno diría, no, es que hay que volver a lo natural. No, lo natural, la naturaleza es la mayor fuente de productos peligrosos. Vete a coger setas por ahí un día, sin conocimiento, ¿no? Como dicen muchas veces, o digo yo también, todas las setas son comestibles, todas. Todas las setas del campo se pueden comer. Lo que pasa es que algunas solamente las vas a probar una vez. Pero Sí, la sí. naturaleza tenemos muchos problemas y la contaminación, por supuesto. Ya ha habido mucha, yo siempre cuento también la historia del plomo en la gasolina, que se ocultó los peligros del plomo en su momento cuando se utilizaba el tetraetilo de plomo. Eso lo cuento en el último libro también, en Química Asombrosa. Sí. Como antidetonante, y hubo ahí una persona que se peleó con toda la industria, fue ninguneado, perseguido y al final consiguió un poco que, bueno, pues que se consiguiera reducir o eliminar ese plomo y bajaron muchísimos problemas de neuropatías, sobre todo en niños, porque los niños al final estaban en la calle, inhalaban el aire de la calle y ese aire llevaba plomo y ese plomo afectaba a nivel neurológico y era un problema de salud. Ahora ya no hay plomo ni en tuberías, no hay plomo en la gasolina, no hay plomo en las pinturas, todo eso se ha ido solucionando y eran problemas que se generaron para sustituir otro problema, en este caso para la industria automovilística, un problema que era la detonación, y luego la misma química ha puesto la solución. O el agujero de la capa de ozono con los CFCs, pues ahí hubo, y además lo cuento también en Química Asombrosa, ahí nos pusimos de acuerdo todo el mundo para eliminarlos y controlarlos, y ahora estamos con el cambio climático, que es más complicado y es más difícil, pero yo soy optimista. Llegará un momento bueno, si hay alguna solución, tiene que venir de parte de la ciencia. Aunque soy menos optimista que con los CFCs y el agujero de la capa de ozono, pero hay que pensar en que deberíamos de serlo. Bueno, al final creo que la solución tiene que venir de muchos lados, Sí, tanto de la ciencia, de la tecnología, pero también todo, ¿no? Y las humanidades, por de, supuesto, las humanidades las primeras. Que yo no soy de- ni de mucho menos muchos lados. cientifista en ese sentido de creer que la única solución viene de parte de la ciencia. Para nada. O sea, para nada no. Es Sí, una parte más. O sea, una parte que tiene que ayudar claro. ahí. Por ejemplo, en la potabilización del agua, para conseguir erradicar pues, enfermedades como el cólera, en introducir hipoclorito de sodio, eso se hizo a finales del siglo XIX, pues ahí la ciencia dijo que este producto podía hacer esto, pero luego fueron al final los políticos los que tuvieron esa decisión de invertir dinero en crear plantas potabilizadoras, en hacer una potabilización masiva del agua de consumo, en crear redes de alcantarillado, o sea, y en esas políticas, o sea, ahí estaba también la política
la ingeniería, por supuesto, y mil cosas más, que se pusieron todos de acuerdo para ese bien común que fue esa potabilización del agua. Y ahora, Ujú. Adrián, ahora, a día de hoy, hay casi 1.000 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. En África casi todo, en parte de Asia. Pero ahí ya eso es un problema de desigualdad. Eso no es un problema de la ciencia. La ciencia ya ha dicho, mira, esto es lo que hay y yo puedo conseguir este agua que pueda beber cualquiera. Que no haya agua potable o que todavía haya agua contaminada que la gente beba es un problema de desigualdad social y no es un problema de la ciencia. O podemos hablar de las vacunas también. Las vacunas para muchas Sí, enfermedades claro. existen y ya que no se haga o que haya gente que no se vacune, por ejemplo, por problemas religiosos que ha pasado con la polio, incluso mataban a gente que en cierta, pues no sé si era en Pakistán o no me acuerdo dónde, que mataban a gente que porque decían que le vacunaban y le inoculaban no sé qué rollos y mataban a gente de ONGs que llevaban las vacunas. Eso es otra historia. La vacuna contra la polio la ha conseguido prácticamente erradicar y la viruela se erradicó. Otro Sí. gran logro de la humanidad, erradicar la viruela, que era una enfermedad terrible. Y la poliomielitis creo que está a punto o prácticamente erradicada ya gracias a eso también. Mm. De hecho, lo has dicho tú, la erradicación de la viruela es uno de los grandes logros de la humanidad y en este caso del altruismo. Sí, A veces hay gente que dice que se hace más mal que bien, y puede ser, hay ayudas que son peores, ¿no? Porque se dice de África que si no fuera por la ayuda estarían mejor, pero luego pillas casos como estos, solo por este caso, yo creo que ya vale la pena. O sea, la de millones de personas que se han salvado la vida gracias a esa erradicación. No hay que ser blanco ni negro, ni es bueno ni malo. Hay que ampliarlo y analizar cada ayuda, cada acción. pues Pero sí. quería irme ya a tus libros. ¿Cuál fue el primer libro que tú escribiste, Dani? Bueno, antes de escribir este libro, escribía en el blog post donde ya empezaba a hablar de mitología y ciencia. O sea, Ujú. realmente este libro, no todo él, pero sí prácticamente la mitad, ¿De, eran de qué artículos libro del hablas blog tú? del mito laboratorio. Ah, vale, porque La has dicho de este libro, inspiración, vale. sí, Pero yo tenía una pregunta antes, Dani. la ¿No inspiración de la mitología, habías sí. escrito un libro antes de este? Bueno, te voy a hacer una confesión, y es que sí, pero como igual que lo que ha hecho Sergio Parra, como negro. Ah, Esto lo he vale. contado pocas veces, ¿eh? Mira que... Pero eran libros de un contenido técnico, de temas de Mm. seguridad. No eran libros de divulgación, eran otros libros. O sea, sí es cierto que he escrito manuales y libros para organizaciones donde no aparecía mi nombre Ujú. y no eran personas, eran organizaciones que al final, pues bueno, venían como sin firmar. Y sí que había escrito varios, en concreto tres o cuatro. Vale, pero Yo creo que eran... del delito a prescrito fue hace mucho tiempo y eran manuales, por ejemplo, pues para muy técnicos de temas de seguridad o de higiene industrial, de temas que yo llevo trabajando en esto casi 30 años, o sea, el tema de mi profesión. Ujú. También porque Con a lo lo cual, mejor aquí está más mal visto eso de escribir libros y no ponerlo. O sea, por un lado está esa mala praxis de hacerlo, es decir, de no ponerlo, y a la vez está mal visto. Me refiero que en Estados Unidos, depende también de la temática, se ponen los dos autores. O sea, incluso en las biografías, en las autobiografías, te lo sí, ponen. O sea, y muchos te lo dicen. O ponen varios autores. No sé, Kahneman. Kahneman en el último, el de Ruido, son tres escritores. Son él y otros dos. Están los tres ahí puestos. Se podría sospechar y a lo mejor Kahneman ha puesto solo su conocimiento y los otros lo han escrito. Mm, no está tan mal visto como puede ser aquí. Que en mi es caso un... sí que hay que decir que no era alguien que pusiera su nombre en vez del mío, iban sin firmar, eran como una organización, una institución, era algo Sí, era como muy algo... técnico, que era agrupación de no sé qué, no sé cuántos. Pero no es Sí. que pusiera otra persona y fuera yo, pero no aparecía mi nombre. O sea que Ujú, sí que ujú. los escribí yo también, los escribí yo. Vale. Pero el copyright no es mío, Bueno, pues no entonces aparece. ahí.
Bueno, pues entonces llega 2018 y publico Del mito al laboratorio, Del que mito va al por la sexta laboratorio. edición, que es un libro donde uno la mitología clásica, grecorromana, nórdica, inuit, egipcia un poquito también, con la ciencia, o sea, con la influencia que ha tenido la mitología clásica en la ciencia. Por ejemplo, dando lugar a 20 elementos químicos con nombre de inspiración mitológica que aparecen en el libro. Son capítulos Ujú, muy cortos, son capítulos donde hablo de un mito y cuento lo que hay detrás de ese mito a nivel de la ciencia. Y ha tenido un éxito pues increíble, o sea, yo estoy contentísimo con el éxito que ha tenido. Va por la sexta edición y sobre todo ha llegado a manos de gente bastante famosa, pues que me ha transmitido pues que le ha gustado muchísimo porque era algo que ellos no esperaban que existiera un libro así en español. De hecho, no hay nada parecido, parece ser. Lo más parecido puede ser un libro de Isaac Asimov, precisamente, donde habla de palabras y la asocia con la mitología, pero más general. ujú. Y bueno, pues yo qué sé, pues muy contento con ese libro, de verdad. El que más satisfacción me ha dado y creo que será difícil tener un toque de genialidad nunca como el que tuve con ese libro, con Del mito al laboratorio. Bueno, nunca digas nunca, nunca se sabe, es ir Puede ser, probando y y ya sí. está. Pero sí, si empiezas ya con ese libro, tu primer libro público con ese éxito, te Pues anclas sí. Y ya luego, demasiado, ¿no? se Pero quería utiliza... preguntarte, Dani, Sí. ¿nos podrías decir alguno de esos mitos? Por ejemplo, me llama mucho la atención los mitos egipcios. A uno, haznos un aperitivo, porfa, de uno de tus Bueno, favoritos. pues hombre, si una de las películas del verano, aunque a mí no me ha apasionado mucho, ha sido Oppenheimer. Ujú, O sea que no me ha gustado mucho, o sea, sí me ha gustado, pero bueno, no me ha gustado el enfoque quizás de ese científico atormentado, como hemos visto también con Alan Turing, y la biografía es un poco cuestionable, porque además cuenta una historia en la película que empieza al principio, ¿eh? Que es la de que se come la manzana, que intenta, bueno, que no se la come, que intenta envenenar a un profesor, y eso creo que no es cierto, no fue así. Entonces yo ya empiezo, cuando empiezan ya con datos biográficos que son los del libro, ¿eh? No, no le echemos la culpa a Christopher Nolan. Bueno, sí. no me gustó mucho. Pues, ¿y cómo se llama el libro que inspira la película? El Prometeo americano. El Mm, libro en el que está inspirado la película de Nolan es el Prometeo americano. Pues el primer capítulo de mi libro, del mito al laboratorio, empieza con Prometeo, que es el mm, titán que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. Ese es el origen del mito, que luego Zeus se enfureció con él, se enfadó muchísimo, lo encadenó al Tártaro, bueno, no me acuerdo, no, al Tártaro no, al monte ahí donde venía el águila, le comía el hígado y luego se regeneraba, todo el mito de Prometeo, por ese acto de robar el fuego a los dioses. Pues en la ciencia, aparte de otras referencias, cuando precisamente en la misma época donde se desarrolla la película de Oppenheimer, o sea, en esa Segunda Guerra Mundial, esas investigaciones de fisión nuclear con fines bélicos, ujú, como se ve en la película, para la bomba atómica, o con un fin de producción de energía, pues en esas investigaciones, en 1944, tres investigadores norteamericanos, tres físicos, descubrieron un nuevo elemento químico fisionando el átomo de uranio. O sea, con fisión nuclear aislaron un nuevo elemento químico. A la hora de ponerle el nombre a ese elemento químico nuevo, la mujer de uno de ellos, que era muy aficionada a la mitología, pues le dijo a su marido, a Corey en este caso, se llamaba el físico, le dijo, mira, estáis jugando con la naturaleza a unos extremos de conseguir con la materia, con unos pocos kilos de materia, de uranio enriquecido, por ejemplo, bombas de destrucción masiva o también la parte positiva que estaba ya experimentando, que es una central nuclear. O sea, utilizar ese uranio para generar energía barata. O sea, algo sorprendente, ¿no? Con muy poca materia, con pocos kilos, conseguir una energía no ilimitada, pero prácticamente ilimitada. Dice, qué mejor nombre para este nuevo elemento químico surgido de esa investigación, de esa fisión de uranio, que el de Prometeo. Y entonces el elemento químico prometio toma el nombre del titán Prometeo con esa historia. Y así, pues, ujú.
56 historias más, o sea, 56 mitos, pero historias hay centenares. También hay una yegua, la primera yegua que se clonó, se llama Prometea, o un árbol también que luego en un bosque de no sé dónde, que se cortó por error, también se llamó Prometeo. O sea, hay muchas referencias a un personaje como Prometeo. Y el siguiente puede ser Perseo, Níobe, bueno, hay tropecientos mil. Sí que le interesa que se lea el libro ya. Hemos hecho ya El un que le interese aperitivo. la mitología, pues va a disfrutar. Y el que le interese la ciencia, pues yo creo que también. Son capítulos muy cortos y bueno. Ujú. Y si quieren curiosear, en la página web de Menos Cuarto pueden leer las primeras páginas del libro. O sea, de forma gratuita. Los tres, Ujú. cuatro primeros capítulos. Ok. Y también tu segundo libro, La química asombrosa, también tiene un formato parecido, ¿no? Sí, Capítulos muy cortitos, con 1000 datos, anécdotas, historias de las moléculas. Empecé a contar moléculas que mencionabas y hay más de 70. Perdí la 60, cuenta. son 60 capítulos. 60 capítulos, pero el 60, último sí. capítulo empiezas a mencionar un montón. El último es Claro, que son las que tienen nombres muy curiosos, divertidos y cachondos. Y sí. hay un Yo hablo de montón, sí. moléculas que mencionas. Sí, 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 no, no, hay muchas, capítulos. sí, sí, tienes razón. Has contado bien. He contado bien, vale, sé contar, vale, perfecto. Y mm, hablas precisamente de la química o de las moléculas. Yo sé que hay algunas de ellas que son tus favoritas, que me dijiste, como por ejemplo el cloro, Sí. ¿no? Si nos podrías hablar del cloro o del amoníaco también, Pues porque bueno, son del curiosos. cloro, sí, del cloro os he hablado. El cloro al final, como ese agente. Además, también cuento en el libro que tiene una doble cara, porque el cloro se ha utilizado para potabilizar el agua con el hipoclorito de sodio. Y Mm. también es un agente que se utilizó ya en forma gaseosa en la Primera Guerra Mundial como arma química. Y lo hizo Fritz Haber. Fritz Haber, un químico brillantísimo, muy patriota, de origen judío, bueno, que antes, que en una época de su vida ya, que en esa situación ya prebélica, pues empezó a investigar los efectos de sustancias como el cloro, el fosgeno, el gas mostaza creo que también. Si no lo inventó él, creo que estaba también probándolo. Y la diferencia que puede tener Fritz Haber con otros químicos que también participaron en el desarrollo de armas químicas es que, como por ejemplo Víctor Grignard, si alguien es químico le sonará el reactivo de Grignard. Este era francés y él investigaba, pero claro, es que Fritz Haber se ponía en primera fila en el frente de batalla y participaba directamente en los ataques con esas armas. Los otros se quedaban en sus laboratorios, hacían un poco de investigación bélica, pero Fritz Haber, a diferencia de otros científicos, pues le gustaba ir a primera línea de batalla, vestido de militar y participaba directamente en los ataques. Tal es el caso que después del primer ataque con cloro en la batalla de Ypres, en 1915, su mujer, que era química y también muy brillante, Clara Immergard, se suicidó. Se pegó un tiro en el pecho con la pistola de su marido. Él no estaba allí, ¿eh? O sea, fue un suicidio. O sea, y Ujú. es un personaje, Fritz Haber, que yo no quiero, nunca lo juzgaré porque es muy difícil juzgarlo, pero gracias a él, Adrián, pues seguramente tú seguro, yo también, seguramente tus padres, la gente, los oyentes, su familia, estemos todos vivos gracias a Fritz Haber. Porque antes de esas investigaciones bélicas, antes de empezar a investigar o de participar directamente en la Primera Guerra Mundial, años antes, fue la persona que consiguió sintetizar o el proceso de síntesis del amoníaco, que es otra de mis sustancias favoritas, de forma artificial. O sea, el amoníaco se utilizaba como fertilizante o como precursor de fertilizantes para conseguir ácido nítrico, por ejemplo, y se utilizaba, pero tenía que obtenerse de forma ese nitrógeno de forma natural. Entonces, o sea, se obtenía con guano, con porquería, con mierda, o sea, muy complicado conseguir fertilizantes para la agricultura. Llegó Fritz Haber y consiguió el proceso teórico y luego el proceso práctico con Karl Bosch, que era un ingeniero, y consiguieron la síntesis artificial
del amoníaco, con hidrógeno y con nitrógeno. Hidrógeno que se obtenía del metano, fácilmente conseguible por extracción de petróleo, y el nitrógeno del aire que estamos respirando. Con 79% de lo que estamos respirando tú y yo ahora mismo es nitrógeno. Entonces, ese proceso, que enseguida se puso en práctica en un montón de industrias, representa, fíjate la historia, el 10% de la energía, prácticamente, la energía que se consume en el mundo, el 9,8 o el 8,9 o algo así, o el 9% de la energía que se consume en el mundo se destina a ese proceso, al proceso que se llama de Haber-Bosch, para obtener amoníaco. ¿A dónde condujo esa revolución, esa síntesis del amoníaco? Pues claro, a que a la agricultura diera un salto descomunal, y por eso estamos vivos. ¿Por qué decía yo que estamos vivos todos? Porque al final no habían tantas hambrunas como en aquella época, la gente accedía a alimentos con más facilidad, las superficies de cultivo se redujeron considerablemente y comemos gracias a ese proceso por esos fertilizantes. Cuando le dieron el premio Nobel a Fritz Haber, el comité sueco dijo en la ceremonia que se lo habían dado por extraer pan del aire. Que es súper bonita la expresión, que es el capítulo que yo tengo ahí en el libro. O sea, el amoníaco, el pan del aire. Y bueno, y Haber es el estereotipo físico de este nazi asesino, del que lo hemos visto en muchos sitios, el doctor maligno, así calvo con gafas, cuando es un error histórico, porque realmente luego entró Hitler en el poder en 1933, tuvo que huir de Alemania por su origen judío, y murió ya en enero del 34 y no o sea, muchos familiares suyos murieron exterminados en los campos de concentración. Pero es que hay gente que asocia a Fritz Haber con un científico nazi. Eso es desconocimiento total de la historia y del personaje, que es un personaje muy controvertido. Ujú. Me puedo enrollar todo lo que quieras aquí, con estas historias. No, pasa que a veces hay como problemas de conexión y a veces no nos acabamos de entender o me llega tarde lo que dices. Pero sigamos, porque también en el libro dices que una de las preguntas que más te hacen cuando haces charlas, o la pregunta que más te hacen, es ¿cuál es el veneno más peligroso? Me preguntan cuál es el más peligroso y cuál es si hay algún veneno indetectable, que no Sí. se pueda detectar. El más peligroso está en la naturaleza y es la toxina botulínica. O sea, el más peligroso es el que en menor dosis produce la muerte a alguien. Y eso no es artificial, eso no está sintetizado en un laboratorio ruso escondido ahí en la estepa ni nada de eso. Eso es una toxina que se genera por una bacteria, por la Clostridium botulinum. Y eso era un problema, y bueno, y últimamente ha sido algún problema también de seguridad alimentaria. Ha habido alguna tortilla de patatas por ahí que ha habido algo de presencia de esa toxina y ha habido gente que lo ha pasado un poco mal. Esa es y luego, si esa sustancia se reduce o sea, si la dosis es mucho más baja, es el Botox. La toxina botulínica es el Botox que la gente se pone vamos, en medicina estética. Pero la Ujú. otra pregunta es si existe algún veneno que no podamos detectar. Bueno, yo cuando hacen esa pregunta siempre le digo a la gente que está por allí en esas charlas presenciales que mira a su alrededor y que se queden con la cara de esa persona, porque el que pregunta eso, lo digo de broma, claramente, el que pregunta eso es que tiene algún tipo de intención o está demasiado interesado en el tema. Su Pues segundo si, apellido es Dexter. total, si existe, no lo sabemos. Si esa sustancia Claro. existe, no lo sabemos. Ujú. Ahora bien, A lo mejor los rusos, siempre, ¿no? no, Dices en los tu rusos libro. utilizan, sí, pero los rusos utilizan los Novichok, que son unos órganos fosforados, lo han utilizado con Navalny, lo han utilizado con Skripal. Los rusos han utilizado algunos compuestos y se ha visto que no son tan efectivos. O sea, no sabemos si están utilizando otros, lo dudo mucho, pero al final es que es muy complicado. Y luego está el caso del polonio 210, que se utilizó con un ex espía, que era Litvinenko, todo el mundo lo recordará, eso fue en 2006, que en el té le echaron polonio y eso es una fuente de radiación alfa que no pasa nada si lo llevas en un botecito porque no traspasa, pero si tú eso lo ingieres a nivel celular te destroza. Y bueno, las imágenes de este hombre que estuvo agonizando durante un mes
pues fueron terribles en su momento. O sea, eso, si alguien está interesado que lo busque, el caso de Litvinenko, hay hasta películas sobre él. Y todas apuntaban Ujú, también a Vladimir Putin, ¿no? Que parece ser que fue el que estaba detrás de ese crimen contra ese antiguo agente de la KGB, antiguo compañero de Putin, que en Londres fue asesinado en 2006 por otros compañeros suyos. Y además con una... Podrían haberlo matado de otra manera, utilizando en vez de la química la física. Bueno, en este caso la física también. Realmente esto era más física que química. Pero el mensaje que se lanzaba es decir que vas a tener una muerte agónica y muy chunga. No va a ser una muerte rápida. Que eso también ujú, es ujú. otro componente muy novelesco. Hace mucho tiempo que Putin es un hijo de Putin, sí. Pues sí. Eh, y esto que me decías, Dani, de que lo natural, que muchas veces que, por ejemplo, el veneno más peligroso está en la naturaleza, también ocurre, me di cuenta, que ocurre en el tema de los suplementos y las medicinas. Leyendo un libro que se llama Diseñando fármacos de Javier Burgos, Sí, que claro. que Gran lo libro. Y recomiendo. gran amigo mío. Lo recomiendo ese libro para empezar a entender un poco, pues eso, cómo se diseñan los fármacos, todo el proceso es algo, es una locura, todos los años y todo. Pues creo que ahí lo decía precisamente, que los suplementos naturales son mucho más peligrosos, es mucho Claro. más probables que aparte no tienen ese gran control de calidad que tienen los fármacos y no hacen el esto ciego, ¿sabes? En la prueba. Sí, y sobre todo Eh, son innecesarios. Muchos de ellos son innecesarios. No, la gente toma suplementos y no es necesario. Ujú. Y te Porque puede está en la ser alimentación. contraproducente. Claro que Sí. sí. Sí, bueno, lo de la alimentación muchas veces sí, pero otras veces no. Ya estuvo aquí Gemma Goldi y lo comentó por el tema del suelo fértil, que el suelo fértil se ha reducido en algunos sitios hasta un Sí, 90%. sí, Entonces sí. los minerales no están, o sea, hay que mirar caso por caso. De nuevo, no podemos Exacto. generalizar, Muy bien pero dicho, también es Adrián. No cierto, se puede generalizar pero, con esto. sí, pero también Muy es bien dicho. cierto que hay suplementos que son un peligro. Y depende del país donde lo compres, peor aún. Sí. Depende de la cultura que tengan de calidad en ese país o la competencia también que haya, porque a veces por bajar precios pues se pierde. Y como no hay esa obligatoriedad, ese gran control que hay con los medicamentos, que no está con los suplementos, muchas veces es hasta peligroso. No es que no sirvan o que estirar el dinero, es que estirar la salud puede ser incluso. Pero quería volver un poco a los venenos porque me gustó un capítulo más que hablaste del pez globo, porque yo lo recuerdo por el capítulo de Los Simpson, de Homer o Sí. Homero, para nuestros oyentes Sí, sí, sí. de Latinoamérica, cómo se comía ese pez. Y en verdad es muy peligroso, ¿no? Y tú explicabas que no era fácil ni encontrarlo, ni... Bueno, sí que en Japón sí. O sea, estamos hablando del fugu. El pez Sí. globo, el fugu. Y Simpson decía literalmente que la historia es que se va al restaurante, le pide, le enseña la carta y dice, este mismo. Dice, eso es fugu. Dice, pues fugúmeme, le decía al camarero. Bueno, el fugu tiene una toxina en su interior, tiene una toxina que se llama tetrodotoxina, que es un neurotóxico letal prácticamente. Está sobre todo en las vísceras. Entonces hay que limpiarlo muy bien. De hecho, tienes que tener en Japón una licencia especial para poder servir fugu en los restaurantes. Y es un pescado bastante caro, eso me han dicho, yo no lo he probado nunca. Entonces, la particularidad es que una pequeña parte de esa toxina parece ser que se queda en la carne, en el sashimi, en el sushi, y la gente le gusta tomar eso porque tiene una sensación extraña. Se está intoxicando. Están tomando algo, será seguro, porque ya creo que hay muy pocos casos de intoxicación, y los que hay son gente que lo pesca libremente, lo limpia en su casa, entonces se equivoca, igual que pasa con las setas, que es difícil que tú tengas una intoxicación por setas en el supermercado, pero si tú las coges y no sabes lo que estás haciendo, pues te puede pasar algo. Entonces, esa toxina pues te puede matar. Pero aquí, y lo cuento en el libro, es que no sé si alguien se ha planteado el decir, oye, ¿y por qué el pez no muere? Porque esa toxina se la das a otro pez, se la das a un perro, se la das a una persona y te lo cargas. Porque es muy potente. Sí. ¿Por qué no muere el pez globo si tiene en su interior
ese producto que al final lo genera una bacteria, igual que pasaba con la toxina botulínica. O sea, hay una bacteria que tiene el pez globo concreta que te libera esa toxina. Y es muy curioso porque es por un tema geométrico. El tema de las membranas, la doble capa lipídica que permite la permeabilidad entre membranas del organismo de ese pez, tienen esa membrana de ese pez, tiene una geometría que esa molécula pasa directamente y no bloquea los canales de sodio-potasio, que son los que bloquean en ti o en mí, o bloquearían esa toxina y harían que nos muriéramos porque no pasaría, no pasaría el impulso nervioso a nivel celular cuando lo estás ingiriendo. Pero en el pez globo, el tubito, por así decirlo, simplificando, es más ancho, entonces la tetrodotoxina pasa y no en el canal sodio-potasio y no bloquea ese paso de esa toxina. Es súper curioso. Hay muchos artículos sobre eso interesantísimos y es la pregunta que alguien tiene que hacerse con estas cosas. Oye, ¿por qué no se muere el pez? Ujú. Sí, sí. Ah, bueno, poco Darwin, ¿no? Ha conseguido Claro, su claro, nicho, efectivamente. es su nicho completo. La evolución ha hecho que ese pez, la evolución ya sabes que es aleatoria. Aquí no hay ningún diseño ni nadie que diseñe nada. Sí, claro. Aleatoriamente o habría una mutación y eso beneficiaba, claro, el pez se ha reproducido bien porque no hay quien se lo coma. Nada más que se lo comen ahora los Exacto, humanos. Pero en los lagos o en los ríos donde estaba, ese, vamos, tenía mala fama para comerse. exacto. Las especies que se lo comían morían y ya no Claro. desaparecían. Con lo Entonces las que cual no se lo comían eran las que... era una ventaja para que haya llegado y para que se fuera perfeccionando en las siguientes generaciones. Esa mutación aleatoria pues hizo que, bueno, pues que se protegiera y que siguiera evolucionando perfectamente y hasta llegar ahora. Lo que no se esperaba en la historia de la evolución es Ujú. que los humanos le sacáramos Y, el negocio, porque al final no creo que sea mejor calidad que otros, seguramente. Pero ujú. como tiene ese componente de morbo, pues la gente lo pide. Sí, claro. Y además también porque lo dices también tú, que genera un efecto raro. O sea, en verdad es Sí, una especie de comer pescado, pero drogarse a la vez. te tomas un Realmente. poco de una cerveza y seguramente se ha parecido, ¿sabes? Que tampoco pasa nada. Te tomas un pescado normal y te acompañas con alcohol, que si quieres drogarte te pasará menos que con esto. No lo sé. A mí, leyéndote, por un lado me generó mucha curiosidad de quiero probarlo y por otro lado me generó mucho respeto. O le Así pones, que, o le pones nuez moscada que lleva miristidina también, que es un alucinógeno. Eso no lo mm. cuento en el libro, creo. No lo sé, no me Pero acuerdo. muy O grandes sí, 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 cantidades sí. tiene que Sí, ser. sí, lo Sí. cuento en el libro, sí, la nuez moscada, Pero sí. dices que tienen que ser muy grandes cantidades. Sí, pero ojo, grandes cantidades suelen ser 2 nueces moscadas, ¿eh? De las que te venden. Sí, pero no sé, igual que el pez globo, ¿qué precio tienen estas cosas? No, son baratas, ¿eh? Pero no demos ideas. Hay gente que en YouTube se graba tomando gran cantidad, pero no es un disparate de gran cantidad, ¿eh? Son varias nueces Ah, moscadas. También hay que tener valor para tomarse eso porque hay que rayarlas mucho. Y se sí. graban con los efectos que les produce esa droga que es Alucinógenos. alucinógenos. Es una barbaridad, ¿eh? Es una Sí, auténtica y puede barbaridad. tener, es un Y peligro es un porque hay peligro. gente que le ha pasado muy mal o que... Sí, sí, claro, Y luego porque... estas sustancias también contienen safrol, que es cancerígeno, igual que la canela, pero no pasa nada cuando te echas poca canela, no pasa nada. Pero también son sustancias que en exceso, aparte de los Bueno, efectos de a mí, alteración de la como no conciencia, me sí. gusta la canela, yo Pues un digo que no hay problema que menos. tomar canela. Ya está, o Uh, sea, genial. Y pues ya más que está. después de haberme dicho esto, ya tengo excusa. Porque siempre me dicen que la canela, que... Y le echan a todo. Siempre cuando encuentras algo que no te gusta y todos los postres le echan canela, pues ya dirá, es cancerígena. No, no echéis, que la Ojo, prohíban. Voy a hacer una campaña. es cancerígena porque lleva safrol y serían grandísimas cantidades. Ya, pero Ahí eso sí no que... lo diré, Dani, tranquilo. Bueno, vale, Eso no vale, lo vale. diré. No lo digas. Eso No, la letra pequeña. pero que la gente que nos Que escucha, que le quede guste la claro, claro. Sí, canela, que sí. se eche canela Sí, sin sí. ningún problema. Sí, Que no obviamente, fumen, sí. que no fumen, que no beban alcohol, Claro. que mantengan una dieta saludable, Sí, que pero no la le canela echen sin ningún... canela al tabaco ni a la Exacto. cerveza. Que no hay que echarle canela, que entonces es malo. Si no, sí, sí. Tenemos oyentes muy inteligentes y lo habrán pillado. Eso no hay problema. Pero quería hablarte de otro tema, de otra historia.
que hablas en tu último libro, La química es asombrosa, y es de Rasputín, porque para mí a mí es un personaje, creo que para los dos nos gusta, es un personaje histórico fascinante, uno de mis favoritos, cómo llega de un pueblecito de Siberia a llegar a ser supuestamente la amante de la zarina, de Sí, la mujer del zar, porque supuestamente salvó la vida o curó a sus hijos con hipnosis. Cuentan pero mi pregunta es, ¿qué tiene que ver Rasputín con la química? ¿Cómo es que aparece en tu libro? pues esta es otra historia que me encanta contar. Bueno, Rasputin era un influencer, ¿eh? Como ahora, ¿eh? Era un Sí, sí. embaucador. Bueno, hay influencers que son, son influencers serios, o, o eso creo, pero era un auténtico Tenía coach. mucho carisma, sí. Sí, algo tenía, evidentemente. Tenía un aspecto físico y sobre todo que prometía la sanación de la hemofilia, que era la enfermedad del hijo del zar, del zarievich. Mm. Y con esas habilidades que él tenía de embaucador, de sinvergüenza, de, bueno, de también depredador sexual, que es lo que decían también, que también era un poco, pues eso, un acosador y un personaje muy, con ese rollo místico, pero muy siniestro, o sea, un personaje muy siniestro. Pues él se generó enemigos dentro de la realeza rusa. Y fue un año antes de la revolución, fue en 1916. Y uno de esos enemigos, el príncipe Yusupov, que estaba casado con una sobrina del zar, que se llamaba Irina, pues lo que quiso es eliminarlo. O sea, sabía que tenía mucha influencia en la realeza de los Romanov, que influía muchísimo, era conocedor de que era un estafador, los estaba estafando, y se los quiso cargar. Lo invitó a su palacio. Y claro, él lo que no podía hacer es matarlo directamente por medios normales. O sea, quería envenenarlo. O sea, él lo que quiso hacer es decir, mira, lo voy a envenenar para que luego se vaya a su casa y se muera allí y que le haya sentado mal la cena. Y lo hizo añadiendo cianuro potásico a la merienda o a los pastelitos que le ofreció a Rasputín cuando lo invitó a su casa. Entonces Rasputín fue porque él Mm. quería conocer a la Reticente al sobrina. principio, ¿no? Sí, Claro. parece ser que sí. Todo esto es lo que cuenta Porque Yusupov. sospechaba, ¿no? Era muy raro, ¿no? Que le invitaran, porque eran un poco sus enemigos. Él no era tonto. Ujú. Claro, todo esto es lo que cuenta Yusupov en sus memorias, que luego gente me ha escrito diciendo que no está claro. Digo, vale, estoy de acuerdo. Yo sé que hay otros historiadores que dicen otra cosa, pero yo cuento lo que cuenta Yusupov, o sea, el Sí. príncipe Félix Yusupov, el asesino de Rasputín, reconocido en sus memorias. Entonces él dice que lo Ujú. llevó allí, que le dio los pastelitos y empezó a tomar pastelitos de cianuro, vino dulce al que le había echado cianuro también. ¿Y por qué dulce? Porque el dulce enmascara el amargor del cianuro, en este Claro. caso. Entonces, pues claro, pues y no se moría. También es verdad que Yusupov yo creo que no calculó bien porque Rasputín era un tío de 1,90 m o 1,95 m, que pesaba 90 kilos, no sé lo que pesaría, con lo cual la dosis tendría que ser más alta seguro, porque parece ser que Yusupov experimentó en perros, un poco cruel, ¿no? Un poco experimentó el veneno antes en algún animal, pero claro, no es lo mismo un perro que una persona. Total, que no se moría y al final se Ujú. desesperó y entonces tenía un plan B. O sea, se pasó de la química a la física. El plan B era que tenía ahí un ayudante, un soldado que le empezó a dispararle a Rasputin, salió corriendo, siguieron disparándole, cayó al río Neva, que estaba en las afueras o sea, donde estaba el palacio de Yusupov, en San Petersburgo, y luego dijeron que en la autopsia que había muerto ahogado. Que luego otros historiadores dicen que no fue así, pero bueno, yo digo lo que cuenta Yusupov en sus memorias. ¿Y dónde está aquí la química? Dirá alguien. ¿Dónde está aquí la química en todo esto, aparte del cianuro? Pues que hay una explicación o una posible explicación a que no le hiciera efecto ese cianuro a Rasputín. Porque es que no Ah, paraba de comérselos, ¿no? Porque decías claro, que no y no paraba, paraba ¿no? de comer, claro, no Se paraba. puso hasta el culo encima el tío, Pues flipando todos. eso cuenta Yusupov. Bueno, Sí, pues sí. sabemos ahora, posteriormente, por supuesto, que si mezclamos cianuro potásico o cianuro sódico con glucosa, o sea, la reacción del cianuro con la glucosa
produce una heptosa, o sea, un anillo de 7 átomos de carbono, cuando la glucosa tiene 6, que por así decirlo secuestra ese cianuro y lo inactiva, lo convierte en un compuesto que no tiene el potencial peligro si estuviera sin la glucosa. La glucosa ni mucho menos es un antídoto para las intoxicaciones con cianuro, pero sí que es cierto que mitiga el efecto del cianuro en caso de intoxicación. Entonces parece ser que al mismo tiempo Yusupov le estaba dando el veneno y un potencial o hipotético antídoto. Se puede formar también cianidrina con, bueno, hay mucha química detrás de eso, a Rasputín. Pero bueno, para el final le sirvió de poco. Le sirvió de poco. Mm. Escuchándote, me ha surgido una pregunta y es mm, porque, no sé, me he recordado a Walter White, no sé por qué, Breaking Sí. Bad. Otro referente mío. ¿Sería esa tu serie favorita dentro de la química? Dentro de la química sí, porque es muy rigurosa. Dentro de mis series favoritas estaría entre las 5 primeras, pero no es la primera. Pero es que la química que hay en Breaking Bad es una química supervisada por químicos. O Ujú, sea, todos los mensajes, cuando hay una escena famosísima que también aparece en el libro, que es la de la talidomida, ¿no? Lo de la quiralidad. Cuando explica la quiralidad de una molécula, estas moléculas que son imágenes especulares que no son superponibles, como las manos. Algo ujú, que pasó con la talidomida, que era un fármaco para las náuseas de embarazadas, y había una parte en esa mezcla racémica, en esa mezcla de estereoisómeros, había una parte mala, que fue la que tomaron las embarazadas, y era la misma molécula, pero geométricamente la estructura era distinta. Entonces producía efectos, una enfermedad gravísima que era acortamiento de miembros cuando nacían los niños. Bueno, una historia brutal. Todo eso aparece en Breaking Bad. Aparece la ricina como veneno. Y aparece una escena donde se sintetiza ricina a partir de las semillas de ricino con un proceso químico pues de separación, o sea, de destilación, o sea, procesos químicos reales súper rigurosos. Y luego toda la historia de la química y también de la ciencia que hay en la serie, el llamarse Heisenberg, por ejemplo. O sea, tiene mm, muchísimas guiños a la gente que sabe de química o de ciencia en general. Con lo cual, a ese nivel sí que es una serie que es fantástica. Luego ya, pues el argumento es el que es y también es un poco quimiofóbico, ¿no? De pensar que alguien por saber química se puede ser narcotraficante o generar ese prejuicio, pero bueno, ujú. es una serie estupenda. Y sí, es una serie distinta también, en el buen sentido. Sí, sí. De hecho, todo el escenario de la película era todo real. O sea que Sí, es una serie que tiene mucha parte real. Eh, sí, sí. mm, pero quería preguntarte, tus dos libros, ¿de qué libros beben? Sé que como todo lo que lees, porque no has dicho cuánto lees. Te quería preguntar también, ¿cuánto sueles leer o al mes o al año? Que antes de eso quiero decir que es más importante, yo creo, la calidad y el análisis, ¿no? Que el leer mucho. Sí, Pero bueno, siempre. yo, ya escuchándote, Dani, ya sabemos que eso lo tienes. O sea, que ya lo tienes. O sea, que no me importa preguntarte el número para acabar de hacernos una idea. Pues es fácil. Además, desde 2011 en mi blog, el 31 de diciembre, pongo todos los libros que he leído de divulgación y de hace menos años también, de hace unos pocos años, los que no son de divulgación. O sea, recojo ahí todo lo que he Ujú, leído durante el año. O sea, y suelen ser, pues a lo mejor 40 libros de divulgación y unos 20 30 quizás pues de novela o de ensayo, que no es divulgación. ¿Y cómo hago eso? Pues, ¿cómo llego a esas cifras? Porque aprovecho cualquier momento. O sea, tengo una facilidad para leer. Yo puedo estar, de hecho lo hago, estar en mi casa después de comer, la tele puesta, hablando con la familia y estoy con el Kindle o con un libro físico y no tengo ningún problema en leer. O por las tardes llevo a mis hijos a baloncesto y a veces, o atletismo a mi hija antes y era un poco lejos y no me daba tiempo a volver a casa, pues me llevaba el libro en el coche y lo leía luego en el coche. ujú, Los fines de semana, temprano, en verano leo muchísimo. O sea, aprovecho cualquier momento libre. También un trabajo que es de mañana solo, que eso ayuda mucho también. Tener una jornada ahí
continua e intensiva. Con lo cual, como me gusta mucho, aprovecho cualquier momento y leo bastante porque es que es mi pasión. O sea, no tengo otro... Ahora estoy haciendo un poco de deporte, pero tampoco mucho. No tengo otra actividad. Llevar a los niños para arriba, la familia, ¿no? Actividades domésticas y escribir cuando puedo también. Y aprovechar también fines de semana. O me levanto muy temprano siempre. Ujú. Cuando Bueno, algo pero te te gusta. gusta, cuando algo te gusta, Sí, sí. encuentras tiempo. Sí, sí, es eso. Lo que no hago nunca es por la Cuando algo te noche. Por la gusta. noche me cuesta muchísimo leer, me duermo. Soy Bueno, alondra mira. más que búho. Sí, yo también. Pero yo suelo leer por la noche, lo que suelo leer cosas, novelas, suelo leer más que ensayos, a no ser que sea un ensayo muy fácil. Pero sí, yo también soy alondra total. Ujú. Y bueno, volviendo a la pregunta inicial de qué libros, que Sí, muchos libros bueno, beben tus libros, ¿puedes decirnos alguno? sí, sí. Bueno, del mito laboratorio hay como de una doble parte. Hay una inspiración mitológica que aquí me volví loco. O sea, la mitología es inabarcable. La mitología es Sí. una locura. Tuve que acudir, para no desviarme mucho, a fuentes primarias. O sea, libros, bueno, por supuesto, los clásicos, la Metamorfosis de Ovidio, eh, evidentemente, o la Ilíada, la Odisea, todas esas referencias es clarísimo. Pero hay un libro que es de Ruiz de Elvira, hay un libro de mitología de un catedrático de Ujú, filología que, bueno, que además tenía, o que tuvo, porque murió, mucha vinculación con Murcia. Y ese libro pues me sirvió muchísimo, pero ahí los tengo en la bibliografía. Hay un par de, dos decenas, o sea, ponemos 20 libros sobre mitología. Y la parte científica es más fácil, porque la parte científica, al final, los datos científicos o vienen libros o bien en, bueno, en páginas web de instituciones científicas o incluso la Wikipedia, que para estas cosas es bastante objetiva, no para ujú, otras. Si tienes que consultar el año de nacimiento de un científico, el descubrimiento de un elemento químico, pues hombre, la Wikipedia, preferiblemente en inglés, pues es un sitio que inspira confianza porque luego las fuentes son bastante concretas. Con lo cual hay muchos libros. O sea, realmente no te podría decir uno. O sea, de mitología sí que te podría decir el de Ruiz de Elvira, sobre todo, bueno, que se llama Mitología Clásica, y es del año 75. ujú, Y en ciencia, pues muchos libros de historia de la ciencia, pero muy mezclados, porque realmente las referencias las sacaba de otros sitios, más pues, de diccionarios etimológicos también, bueno, más complicado. ujú. ¿Y la química es asombrosa? Y en química asombrosa, pues muchísimos más libros todavía, porque claro, aquí al final es que son 60 sustancias químicas, 60, con lo cual al final, bueno, aunque parece que es poca bibliografía, pues hay muchos libros, sobre todo de un autor británico que se llama John Emsley, que es un químico que Ujú, escribe mucho sobre química, y ahí tiene pues las moléculas del asesinato, o sea, la parte de veneno la puedo sacar de ahí. También José Manuel López Nicolás, que es un gran amigo mío, que es el autor del prólogo del libro, catedrático de bioquímica y un ujú, divulgador, bueno, el mejor divulgador que tenemos aquí en España. También de libros suyos, y bueno, pero claro, son 60 historias donde hay mucha información también de la cultura popular, o sea, eso no está en ningún libro. O sea, muchas cosas son cosas que yo he unido y son historias que he cogido de otro sitio. claro, claro. Que hay tantas historias y tantas cosas que no puedes pillarlas de un sitio. Has Claro, hecho como una especie de recopilación de 1000 lados y das 1000 curiosidades. Un poco como Sergio Parra se nota en los dos tenéis madera de la revista muy interesantes, porque los dos se sois nota, ¿no? Sí. coleccionistas de curiosidades. Yo Cuando eres, tengo, ¿sabes? sí, yo tengo la muy interesante del primer número, que fue en el año 81, si no recuerdo mal. Ya me lo compré yo, y los tengo todos. Wow. No digo que sea ahora la mejor Y época, y ahora que también, escribo yo, ¿eh? No es la mejor época de la muy interesante, porque hubo una época que escribía, traducía en artículos de Isaac Asimov y de Carl Sagan en los años 90, que ese era el nivel, y de ujú, Richard Dawkins y de otros, y ahora, bueno, ahora es distinto, pero también, bueno, sigue teniendo ese componente de que algo interesante siempre encuentras. ujú. Mm, más que nada yo creo que es mala época para las revistas, pero no por También muy es verdad. interesante, sino en Sí, general. sí, sí. O sea, Pues pero sí. eso es otro tema, es diferente. Hay más medios y entonces al haber más competencia y mucha de esa competencia es gratuita directamente, pues claro.
Sí, sí. Pero quería preguntarte si estás escribiendo algún otro libro, si vas a escribir algún libro más. Pues sí, estoy en ello. Tengo también un plazo y a ver si lo consigo. Este último libro, Química Asombrosa, también fue, hasta que no me aprieta alguien, no se terminan las cosas. Fue un poco por encargo, a través de Ajá, sí. Pinolia, de Eugenio Manuel Fernández Aguilar, que es un gran amigo, me propuso la idea Te dio y la idea bueno, y todo, sí. Ujú. sí, me dio la idea y bueno, ya lo tenemos y se consiguió. Y ahora estoy en ello, estoy en otro. ¿Cuándo? Bueno, no vamos a decir la temática para generar expectación, pero posiblemente el año que viene esté seguro, 2024. Ok. Yo hubiera preferido que hubieras dicho la temática y no la fecha. Ah, bueno, también es verdad. Bueno, está relacionado, Pero, hemos hablado en la charla de cosas relacionadas con el libro. Ya lo dejamos ahí. claro, claro. Ahora no te vas a poner a hablar de, yo qué sé, de la Fórmula 1 y de... Tiene lógica Oye, no estaría mal que tampoco, ¿eh? hables. Sí, sí, siendo como eres amplitud, ¿no? Que eres un curioso que te gusta tocar tantos palos. A Pues saber, sí. en verdad puedes hablar de todo. Todo es cuestión de ponerse. Quería preguntarte ahora, un libro, bueno, preguntas clásicas. La primera, un libro que te marcó en la infancia, uno o más. Sí, esto es muy fácil, Adrián. Sobre todo un autor, que es Isaac Asimov. Y en concreto, la guía de la ciencia de Isaac Asimov, que la tengo por aquí detrás, en rojo, si alguien lo está viendo el vídeo. Una colección Ujú, precisamente que se compraba con la revista, muy interesante. Y no hablo de la infancia porque hablamos de la adolescencia o ya joven, de la juventud, que ya sabemos, ya hemos dicho que empecé tarde. Y un libro que fue anterior a ujú. este, que fue de Asimov, que se titula El electrón es zurdo, que es una recopilación de artículos de Asimov de ciencia, que estaba en Alianza Editorial. Lo tengo por ahí detrás también. Aquí tengo los libros de tapa blanda normalmente. Tengo 3 zonas en mi casa con libros, tengo 3.000 libros en total, o sea, un disparate. Entonces, Un día te Asimov, piden el divorcio, ¿no? bueno, la casa es grande, ya entran menos poco a poco, pero siguen entrando. Menos mal que la casa es grande. Ah, bueno. Todavía no me ha llegado Bueno, ese te momento, pero salvas por vamos, eso. me salvo de momento. Entonces, Si el electrón es vivieras en una gran zurdo, ciudad como Barcelona, Madrid, que no suelen ser las casas grandes, ahí ya la cosa cambiaría. por eso vivo en las afueras. El electrón es zurdo de Asimov me marcó muchísimo en esa adolescencia. Ok, Ese es mi libro, sería mi libro fetiche, por así tu decirlo. libro. Aunque en tu libro dices que por tu afición de lector, que te leías hasta los prospectos de los medicamentos. O Cualquier sea, no cosa. se los lee nadie, ni de adulto, Cualquier y tú de panfleto que pequeño pase ya por mis manos, te sí. leías. Sí, sí, Por el tema de cualquier la cosa. aspirina, que claro, la aspirina en niños es peligrosa y que cuando te leíste el panfleto, ¿no? Sí, lo del síndrome de Reyes, sí, sí, la Dijiste, verdad que daba uy, miedo. sí. Pues sí. Em, y quería preguntarte el libro que más has regalado, aparte de los tuyos, Pues obviamente. mira, te va a sorprender. Y es más, si no te lo has leído tú, te lo regalo. Para que veas que es el que me ha regalado. Lo tengo aquí. Se titula Mi tío Oswald. Y es de Roald Dahl. ¿Lo has leído? No, Pues como tengo tu dirección, no mañana lo he mismo leído, no. está. Mañana mismo lo tienes te lo voy a regalar. Para que veas que es verdad que es del que me ha regalado. Y bueno, sabes quién es Roald Dahl, ¿no? Evidentemente. Roald Dahl, Esto ese no me lo habían autor. hecho nunca, ¿eh? Bueno, pues siempre hay una primera vez. Ese autor, fíjate el libro cuál es y la gente que no lo esté viendo que lo busque. Es un libro que está en anagrama, en compactos, y en esa colección que tiene ese Lo color, pondré en las notas, siempre lo sí, pongo, sí, sí. ese color que tiene como de literatura erótica, que no es erótico el libro, ni mucho menos, pero es un libro de humor. Y es un libro fabuloso. También sin noticias de Gur, de Mendoza, lo he regalado muchísimo porque me encanta, pero es que este Ujú, libro es un descojone. Y no te lo esperas porque el autor es un autor que se hizo famoso sobre todo por la literatura infantil. ok. Entonces, esta es su versión más ácida, porque es un libro súper ácido e irónico, y te vas a reír muchísimo, os espero. La letra es pequeña, siempre el gran problema de estos libros, un poco que tienen unos años,
Sí. pero es muy divertido, de verdad, con muchísimas referencias y es el libro que más he regalado, porque a mí, yo qué sé, me gusta regalar libros y es un libro que me gusta muchísimo. Ujú. Yo también No tengo es que de, no, decirte, no es Dani, de ciencia, no es de divulgación, no es de nada de eso, pero bueno, ¿qué más da? ¿qué más da? Pero tengo que decirte que a mí me cuesta reírme con un libro, ¿eh? Bueno, inténtalo. Sí, sí, claro, esto todo es cuestión de empezar, pero hay a los típicos libros de humor más famosos, en general no me han hecho risa, no sé. No, en A mí tampoco. eso ya. A mí tampoco, no te vayas a creer. Quitando Sin Noticias de GURB, de Mendoza, Ujú, este libro, por supuesto, uno que se llama Alacranes en su tinta, que es de Juan Bas, y muy poco más. Por ejemplo, de Tom Sharp, que es el típico clásico, pues bueno, he leído algo, pero tampoco, bueno, bien, pero tampoco. El Buscón de Quevedo, me divertí mucho con él al principio, o sea, soy un gran buscador de libros de humor y no los encuentro yo, ¿eh? No es tan fácil, ¿eh? O sea, que estoy contigo, ¿eh? Pero este, en sí, concreto, sí, sí. está muy bien. Mi Estaba, tío estaba bus- Oswald. Vale. Es que estaba buscando cómo se llama el libro que el protagonista se llamaba Ignatius. Sí, Menos hombre, mal sí, que La se me Conjura va. de los Necios. La Conjura de los La Necios. conjura de los necios. La Conjura de los Necios, buen libro ¿Te, también. te Bien, pero gustó? bien. Me gustó, pero no me reí. Bien. Pero me gustó. Exacto. Me Exacto. gustó. Yo no me reí. Pero A ver, no me a reí. mí y normalito. O sea, tampoco diría que Sí, sea para mí, ¿eh? Para mi gusto, bueno, bueno, sí, pero pues con curioso, este, con pero este yo me he reído, ¿eh? sin Con este me he risas. reído. Con este me he reído. Vale, No tanto vale, quizás vale. como Sin Noticias de GURB, Bueno. que con Sin Noticias de GURB, que yo lo leí cuando se publicó en El País durante agosto, que lo publicaban diariamente cada capítulo del libro, ¿eh? O sea, yo Sin Noticias de GURB, de Eduardo Mendoza, lo leí en el diario El País, pues yo tendría veintipocos años, cuando diariamente mi padre compraba el periódico, pues estaba esperando que llegara, porque es que el libro es brutal, eso es alucinante, que lo leí en ese momento. Y con esas referencias de aquella época, porque habla mucho claro, esto sería año 90 o año 90, habla de las obras de, de las Olimpiadas en Barcelona, fue anterior, sería el 90 o 91, 1990 seguramente. Y lo leí en ese momento y yo me escojonaba. Y es que lo he vuelto a leer después, años después, y es que para mí es un libro que de verdad es que tienes que dejar de leer porque te descojonas. Este no es tanto, pero bueno, ahí Mm, está. Si no has leído Sin Noticias de GURB, te lo sí, recomiendo lo he también. leído. Me gustó. ¿Te Me reíste? gustó. No recuerdo creo que me reí algo. No recuerdo Bueno, bueno, bueno. como mucha risa. Vale, Pero vale, es que vale. creo que no tengo ningún libro. No tengo ningún libro que digas que me haya dolido la barriga de haberme reído. Pero sí me gustó mucho más que La Conjura de los Necios. O sea, en, de eso sí, 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 sí. Em, un libro, quería preguntarte ahora, un libro que regalarías a tu peor enemigo. Bueno, enemigos. Si yo tengo enemigos, no los percibo muy cerca mía, pero si he tenido algún enemigo y alguna vez me ha pasado algo con alguien que podamos llamar enemigo, ha sido por mi carácter que hemos comentado antes, un poco combativo con la anticiencia, contra las pseudociencias, contra... No las víctimas, ¿eh? No la gente que va a una farmacia y compra homeopatía porque no sabe lo que es, sino la gente que conscientemente engaña con falsas promesas, aprovechándose a veces de la desesperación, sobre todo con la enfermedad de la gente. O sea, no hablo también. Y gente que utiliza ese miedo, ese que hemos comentado con la quimiofobia, para hacer negocio y bueno, que es un gran problema, o para contaminar, o para... Esos son mis enemigos, sobre todo en redes sociales. Nunca me encontrado a nadie tampoco en ninguna charla, o no han querido participar. Pues a esas personas, y también es un libro que yo recomiendo a los amigos, ¿eh? Y a los enemigos. Les Ujú. recomendaría, les obligaría a leer este libro que tengo aquí, que voy a decir cuál es, que es El mundo y sus demonios de Carl Sagan. O sea, esto es un canon, esto es una brutalidad, una obra de referencia del escepticismo, del pensamiento crítico y del valor de la ciencia en la sociedad. Es el último libro que escribió Carl Sagan. Este sí que de verdad, te voy a regalar el otro, pero bueno,
es un libro que merece un programa, ¿eh? Pero también es que es más gordo, me costaría más enviarlo, ¿eh? Te voy a regalar quiero que te No rías. tienes que regalar ningún libro. Yo te lo No, agradezco, no, Dani, no, no. solo de haber No, venido me has aquí. preguntado por qué más he regalado y entonces para ser justo, como te lo voy a regalar, pues contribuyo a la honestidad. Bueno, El mundo y sus demonios es una obra maestra, como digo, del ensayo. Es un libro, fíjate el subtítulo, La ciencia como una luz en la oscuridad. Y fijaros cómo empieza. Os voy a leer. Aparte de que se lo desea, es precioso, porque dice, Antonio, mi nieto. Esto fue poco antes de morir, Carl Sagan, ¿eh? Que murió en el 96, el libro creo que es de un año antes. Le dice, te deseo un mundo libre de demonios y lleno de luz. O sea, ese es el gran legado que quería dejarle Carl Sagan a su nieto. Y una de las citas con la que empieza el libro, que es un refrán, dice, es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Ese es el espíritu un poco de este libro, sobre todo de poner en valor la ciencia, de luchar contra la anticiencia, contra las pseudociencias, tener las herramientas de espíritu crítico y de que no nos engañen y ser más, vivir con los ojos un poco más abiertos, que es un poco es el espíritu de este libro. O sea, que ese es el libro que yo regalaría a estos enemigos y, hombre, no los voy a obligar a leer, como en la película La Naranja Mecánica, cuando le ponen ahí, les abren los ojos literalmente, pero a lo mejor a alguno le abre los ojos este libro por cómo trata y de qué manera tan sutil Carl Sagan de darnos herramientas mentales, habla de sesgos, habla de muchas cosas, pues Ujú. para tener un juicio más crítico y bueno, para poner la ciencia en el lugar en el que corresponde. ¿Lo has leído, Adrián? ¿Lo conocías? Seguro que lo conocías. Lo conocía porque no eres el primer invitado que lo dice, pero no Efectivamente. lo he leído. Lo tengo pendiente. Por Pero algo sí, será, es todo un por algo será, referente. por Sí, algo será. O sea, sí, cuando es un sí, sí. clásico, cuando mucha gente lo recomienda, algo tiene que tener. Hay muchos libros que recomendáis vosotros y tú mismo en tu programa, de estos bueno, de emprendimiento, que a mí a priori pues me suscitan un poquito de recelo, que tienen mucho éxito, pero luego cuando lo leo digo, tenían razón, tenían razón. Mm. O sea, me pasó con el almanaque, que es un libro que os gusta mucho, ¿verdad? Digo, esto Ujú. me ¿El suena, almanaque esto me... de Naval Ravikant o el de Exacto. Purchali's Almanac? No, el de Naval. Ujú. Te escuchaba a ti, otros podcasts, me daba un poco, digo, esto parece un poco, pues eso de no eres feliz si no quieres, o no tienes éxito si no lo deseas. Me sonaba un poco a esa línea que Ya. yo huyo de ella. Y luego lo digo, pues digo, bueno, tienen cosas bastante interesantes, de verdad. O sea, estaba equivocado. Y sobre todo porque mucha gente ya, que yo confío en Ujú. vosotros, lo recomendaba. Digo, algo tiene que tener. Porque esta gente también son gente con criterio. Y está bastante bien. No mejor que Sí, estos que, a no mejor veces sí que Carl ocurre Sagan, eso. pero bueno, sí. Con lo Bueno, cual, hay son que ir moldes siempre sin diferentes, nada que prejuicios. ver, pero Hay que ir sin prejuicios muchas veces y hay que intentar que cada uno tenga un juicio y no fiarse sí, tampoco de las tendencias, de las modas y bueno, de las olas. sí, sí, totalmente. Y si un libro que a todo el mundo le gusta y a ti no te gusta, no pasa nada. Déjalo a Claro, medias y ya está. Y es que no, a lo mejor no es el momento o simplemente no te gusta o sus ideas no, y ya está. Pero bueno, al menos intentarlo, sobre todo si, si hay varias personas de tu confianza que te lo recomiendan, pues sí. Otra cosa es cuando está de moda o por ser un bestseller. Por ser un bestseller eso no es. Es, es sesgo de rebaño del malo, no del bueno. Hay que vigilar solo pues por sí, ser bestseller. A lo eso es mejor lo cierto. único que por ser bestseller es que tiene las técnicas para que te lo leas y te enganche, pero no significa que tenga calidad. Pero bueno, eso a criterio de cada uno. Quería preguntarte también un libro que no te hayas podido acabar, que te haya dado rabia no poder acabarte, por ejemplo. Bueno, me ha pasado con muchísimos libros, pero voy a decir un par de ellos, si queréis. Y me voy a generar más enemigos seguramente cuando diga cuáles. El A eso has Principito. venido, Dani, has venido a eso. Sí, yo El Principito no lo he conseguido terminar. Mira que es un libro que fácil o aparentemente fácil, lo intenté con 14, 15 años, lo intenté después, Ujú. no lo he vuelto a intentar y es un libro que de verdad no he podido terminarlo.
He llegado hasta el dibujo de la serpiente con el elefante. Y ahí me he quedado. Sé que a partir de ahora, a lo mejor, Yo no sé si me lo he acabado, ¿eh? Yo es que creo que me lo leía como por trocitos. Pero no como lo sé. ponérmelo de empezarlo de principio a fin, no Y lo el sé. Ulises de James Joyce Es lo empecé a leer y tampoco. tampoco, ok. Debe de ser genial, ¿eh? Debe de ser genial. Pero yo no he podido. Bueno, para los pocos que se Porque lo hayan acabado debe ser genial, ¿no? sí. Debe de ser, no, no, y creo que es genial. Creo que es un libro genial. Porque gente que yo tengo, pero yo no he podido. No, no sé si volveré a intentarlo en mi vida, pero bueno, ahí lo tengo. Y muchos más, ¿eh? Hay muchos libros que incluso a veces voy a una librería, empiezo a ojear y empiezo a leerlos allí y si no me llama la Mm, atención, pues los empiezo, aunque sean 10 minutos y no los termino. claro. Pero de hecho creo que eso es buenísimo. Eso es lo correcto. Pues sí, Precisamente para no caer en la trampa de acabarte el libro solo porque lo has empezado, por sesgo de coste hundido, huir de él. Leértelo 10 minutos o media hora o una hora o un 5% y entonces en ese momento tú analizar y decir, Ep, ¿lo estoy disfrutando o me está aportando algo? Sí, no, no. ¿Crees que voy a disfrutarlo más adelante? ¿Crees que me va a aportar algo en el futuro? Sí, no, no. Pues déjalo. O sea, si la respuesta es no todo el rato, tengo que seguir. No, ya está, lo tienes ahí. Pero a veces cuesta porque da rabia a veces dejar bueno, a medias un libro. Adrián, y otro libro que es que lo tengo por aquí cerca, otro libro que yo te recomendaría a ti y a los oyentes es El Diccionario del Ujú. Diablo de Ambrose Bierce. Ahora es más fácil de conseguir, hace tiempo era difícil de conseguir. Ambrose Bierce era un genio, o sea, y tiene un diccionario donde también es un libro de humor, ¿eh? Es que a mí los libros de humor me encantan, donde hace definiciones de hace que tienen casi un siglo, que son, bueno, impresionantes. Y hablando un poco del tema de la pseudociencia, te voy a buscar, por ejemplo, aquí la definición que hace de homeopatía. Que la Bueno, homeopatía tiene muchos años realmente. la homeopatía 200 años, la inventó porque se la Que inventó parece que Samuel Kahneman. Sí. que se hace Bueno, y 20 también, años, ¿no? O 10 años. también hay que ponerla en su contexto. O sea, cuando surge la homeopatía, que fue este señor que la inventó, pues claro, en aquella época la medicina la gente moría porque se hacían sangrías con sanguijuelas, se hacían barbaridades en la medicina. Y hay mucha enfermedad infecciosa. O sea, el dejar a la gente darle algo que no tiene ningún efecto, pues Claro, es tenía mejor. efecto. Claro, o Coste de sea, oportunidad. Claro. claro, en ese momento la invención que él hacía de las diluciones estas súper salvajes, donde no hay ningún compuesto, y lo sabemos ahora, y a la gente prácticamente le daban agua, quitándole otro tipo de tratamiento, pues que en ese momento la gente te tuvo éxito. Porque la opción era, pues eso, pues a lo mejor un médico con las manos sucias que te tocaba y te transmitía la infección que venía de otro sitio, porque no se había descubierto la transmisión de enfermedades por esa vía, la Claro. sangría, la sanguijuela, todo eso era una barbaridad. Entonces, pues bueno, pues al final la homeopatía, pero claro, ya incluso en la época de Ambrose Bierce, cuando ya se evolucionó y se vio que no tenía efecto, pero fíjate lo que decía Ambrose Bierce, decía homeópata, el humorista de la profesión médica. Y homeopatía, decía, escuela médica a medio camino entre la alopatía y la ciencia cristiana. Para esta última, las otras dos son claramente inferiores, pues la ciencia cristiana cura enfermedades imaginarias y las otras no. Es un diccionario, en este caso tengo una edición de Galaxia de Gutenberg de 500 páginas, repleto de definiciones y con una mala leche y en el buen sentido, ¿eh? Con una ironía y un cinismo, que es un libro del que yo, por ejemplo, en mi blog cogía definiciones y hacía alguna entrada sobre el diccionario del diablo. Ambrose Bierce es un personaje interesantísimo y este diccionario, que se puede leer un poco saltando, pues es muy recomendable y alguna carcajada no lo sé, pero sonrisas aseguradas, de verdad. Muy bien. Ahora Creo que sí. entiendo que antes me has dicho que te gustaban los shorts estos que hago, o los reels que hago, estos cortitos, porque tengo varios que son sarcásticos, ¿no? También. Pues Consejos para engancha. no leer libros o... Sí, sí, pues de Claro, verdad, pues Adrián, engánchate este libro. Tampoco te voy a regalar este porque es muy gordo, ya te lo digo. que Y no me cabe en el sobre. Dani. Ay, Búscalo, Dani. búscalo porque el diccionario del diablo te va a sorprender. De hecho, hay versiones online porque el libro ya prescrito, yo creo que es gratuito. O sea, ya han pasado más de, creo que son 70 años, ¿no?
O sea, hay por ahí versiones que no estás quitando los derechos de autor a nadie y hay versiones online que están Ujú. muy bien, ¿eh? No, algunas no son completas, Y para pero ir están por acabando, ahí. me gustaría preguntarte algún otro libro que quieras comentar, algún libro favorito que te haya marcado. Pues no acabaríamos nunca. Me han marcado muchísimo. También depende de la época de mi vida. O sea, no sabría Claro, decirte. O sea, depende. Últimamente, pues mira, pues no lo sé. Marcar, ya es difícil que te marquen los libros. Con la edad, ¿no? Ya es difícil que marquen, pero siempre claro, pero ya te sería, han es que marcado. Ujú. ya te han marcado, sería muy difícil decirte libros. Me gusta mucho la ciencia ficción. Libros de ciencia ficción Ujú. favoritos míos, por ejemplo, Hyperion, de Dan Simmons. Por Ok, supuesto, Asimov, Los propios dioses. Bradbury es un autor que me apasiona muchísimo. Crónicas marcianas de Bradbury. Philip K. Dick también no es un ujú, gran escritor, pero tiene unas ideas impresionantes. Entonces, Ubik, por ejemplo, de Philip K. Dick, es un libro que me marcó muchísimo, por decir algo. Soy muy aficionado a la ciencia ficción y es un género que me apasiona, me fascina. La ciencia ficción clásica y actual también, algún libro también de ahora. Y bueno, y el cine, ujú. por supuesto, de ciencia Mira, ficción, claro. mira, te voy a recomendar un libro de ciencia ficción que a lo mejor no lo conoces, porque ahora no es conocido, en su momento fue conocido. Y ahora me dirás, sí, 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 me lo he leído, La chica mecánica. Pues no lo he leído. Vale, Tomo pues te lo nota. recomiendo porque yo creo que cuesta Sí. al principio de empezar porque utiliza un vocabulario que se inventa y no te lo explica el vocabulario. O sea, te lo mete en medio de la frase sin explicártelo, pero va avanzando y al final acabas entendiéndolo. Y en su momento, no me acuerdo, que sería a lo mejor los 80, no sé cuándo salió, los 90, lo petó mucho. Y es ¿Es un un libro muy curioso de ciencia autor ficción, italiano, puede ser, sacando o de los es...? típicos, porque si te empieza a recomendar. Sí, sí, no, típico no es. Pero me suena que es un autor mm, italiano, con nombre italiano, ¿no? No me acuerdo ahora, que lo tengo Sí, ahí detrás. No, me si suena, quieres pero luego no te lo he lo miro. leído. Pero mira, tomo nota, ¿eh? Mm, eh, Puede ser, sí, sí, es un autor italiano, exacto. Sí, porque si te empieza a recomendar los típicos, que si el juego de Ender, que si la cita con Rama, todos estos te los habrás Todo leído. eso me Así lo he que leído y son prefiero muy irme a buenos, uno. sí, son muy buenos. Claro, claro, por Bueno, eso. Hyperion es un Y libro uno no muy viendo de tu conocido, ¿eh? gusto. Hyperion, de Dan Simmons, No me lo es he leído poco... yo este. Pues Ujú, está muy chulo. Está muy chulo a nivel literario, a mí me gustó mucho. Solamente el primero, ¿eh? La saga ujú, está bien, pero el primero solo con eso, bueno, tiene mm. un... Eso suele ser un poco así. Cuando luego empiezan a alargarlo, a veces están bien, pero no están tan bien como el primero. Bueno, y 1984, ese sí que me marcó, claro, es que se me había olvidado. 1984, que lo leí en 1974, tenía 15 Sí, lo has años, dicho, sí, ese sí. verano, Lo has dicho, sí, me sí. marcó. Ese libro hay que reconocer que me marcó muchísimo. Claro. ¿Y te has leído Homenaje a Cataluña? No, Pues es que el título es extraño, ¿eh? Explica de cómo él estuvo en el bando republicano sí, durante la sí, Guerra sí, Civil. sí, escucha el título y, o sea, Y, sé, pero no. y lo Sí, de sí, perdón. Homenaje a Cataluña no, o sea, no tiene nada que ver con el libro. Lo único que es sí, estuvo en Cataluña y estuvo en Aragón en el frente. Pero tal y como para mí es mejor que la mayoría de libros de historia, porque Qué no bien. te pinta las cosas ni buenas ni malas, ¿sabes? Y te explica un poco todas las problemáticas que hubo dentro del bando republicano, que no era ni tan bueno ni tan malo, o, la realidad, vaya, de alguien de Sí, sí, sí. dentro, y claro, al ser él alguien extranjero, pues es más fácil ponerlo, ¿no? Por escrito y no tener pelos en la lengua. Pero sí, no tiene nada que ver a sus otros libros, pero a mí o sea, porque no es ciencia ficción, es autobiográfico. Pero si te gustó el autor, yo te lo Sí, recomiendo por tomo curiosidad. nota, tomo Sí. nota. Pues, Dani, última pregunta. ¿Quién nominarías para venir al podcast? Bueno, pues voy a nominar a un gran amigo que es escritor, gran lector, poeta,
De hecho, fue premio Hiperión de poesía con 20 y pocos años. Y es alguien que bueno, me ha ayudado mucho en los dos libros. Ha sido un lector cero. Y es Carlos Ujú. Briones, que es investigador, es astrobiólogo, investigador en el Centro Nacional de Astrobiología y también autor de un libro maravilloso sobre astrobiología bueno, se podía comentar perfectamente. Y vamos, que voy a hablar con él para que venga, ¿eh? No te preocupes. Carlos Briones, si no lo tienes en tu radar, búscalo por ahí porque es una persona espectacular, muy gran amigo y sobre todo gran lector y un apasionado de unir las artes con la ciencia. Él tiene Muy bien. una charla magnífica que dio en Nauca, donde ponía imágenes de cuadros de la pintura y las unía con una historia del origen de la vida. O sea, cómo empezó la vida Ok. y el desarrollo de la vida, porque él investiga sobre el origen de la vida y es la persona que me gustaría nominar y bueno, y escuchar sus palabras aquí en este espacio tan maravilloso que tienes. Pues tomo nota. Me fío mucho de tu criterio. Y muchísimas gracias, Dani, por tu tiempo, por haber venido, también por tu trabajo de divulgación y también porque lo haces con pasión, eso se nota. Muchas gracias. Y nada, que espero que no sea la última vez que pases por aquí, ¿vale? Seguro que no. Y a leer un buen Y libro. exacto, a leer buenos libros y espero que no haya fallado mucho el audio ni el vídeo y se pueda publicar porque problemas de conexión Sí, que lo Dani, siento mucho de verdad. Estoy en un al no sitio vivir con... en Barcelona o Claro, Madrid, la parte mala es esa, casa grande, internet pequeño, exacto, es lo la... siento mucho, de verdad. Es un problema que tengo aquí que no me soluciona nadie. Pero bueno, Ya, eso a mis padres también les pasaba y es lo que hay. Y llegará un día que llegará la fibra y te cambiará la vida. Nada, ojalá. Dani, que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo Chao. enorme. Adiós.